Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué rico estar aquí de nuevo. Estaba viendo, eh, ahorita Andrés me mandó un link y hacía en el mes de marzo, en los primeros días del mes de marzo, también ha estado predicando aquí, yo creo que fue la última vez, hace un año. Entonces es muy grato, es muy honroso estar aquí predicando la palabra. Quiero empezar con una historia y necesito la colaboración de ustedes. La historia empieza así. Resulta que yo, por parte de mi papá, tengo unos tíos y hace, no sé, pongámosle 40 años, una tía, en ese tiempo se hablaban, era por carta, empezaban a escribirse por carta con un noruego. Para reducir la historia, la tía y el noruego se casaron después de no sé cuántas cartas, ¿sí? Y para reducir la historia, hace 40 años, los 8 tíos se fueron para Noruega, todos se fueron para Noruega. Yo tuve la oportunidad de visitarlos hace ya como unos 10 años y seguí hablando con algunos de ellos y resulta que me he enterado que ya esos tíos tuvieron hijos, ¿sí? Y esos hijos tuvieron hijos, es decir, que los nietos resulta que ya son noruegos, no hablan español, no hablan español y de hecho casi que ni quieren ni conocen Colombia ni quieren venir a Colombia, ¿sí? Son noruegos. Es decir, perdieron su identidad, su identidad. La pregunta que les tengo y para lo que necesito que me ayuden y allí también los que están conectados en su casa es: si pudiéramos retroceder el tiempo 40 años y tener a los tíos ahí reunidos, ¿qué consejo le darían ustedes? Un consejo para que esos niños no perdieran la identidad y siguieran siendo colombianos. ¿Sí? ¿Qué consejo les darían? Dale, el primer consejo. Hablarles de la patria de ellos. Listo. Enséñenles español. Cocíneles comida colombiana. Que vengan periódicamente. Perdón. Enseñarles qué pueden encontrar aquí. Enseñarles cultura colombiana. ¿Ibas a decir algo? Hacerles como una advertencia. Pilas que la idiosincrasia se puede perder. Sí, Álvaro. No se casen con noruegos. Sean, busquen unidad. Es una cosa difícil porque todos se fueron. Casi que la única. Bueno, me parece que los consejos son perfectos, ¿sí? Creo que. ¿Levantaste la mano? Ah, bueno. Eh, una pregunta. Yo no veo la periodicidad. Pues les cocino una vez y ya. Les hablo en español y ya. ¿Qué otro consejo? La parte cultural, ¿cuántas veces y ya? ¿O cómo funciona eso? ¿Qué hace que eso se vuelva, que no se pierda? Ahí debe haber una frecuencia, debe haber frecuencia. ¿Cómo está haciendo el mono con Paulita y su, y su cultura inglesa? Él le habla en inglés a la niña. Ahí ella pide frijoles, sí. Resulta que yo quiero empatar esto porque más o menos la misma situación estaba viviendo eh, Dios con su pueblo, porque el pueblo de Dios llegó al momento en que tenía que pasar a la tierra prometida, ¿sí? Y había una gran preocupación de Dios porque Dios sí fue muy, digamos,
visionario, en el sentido de decir, a donde van a pasar, allá van a haber noruegos, van a haber, ¿cómo se llama?, finlandeses, van a haber de Dinamarca, van a haber holandeses, y para ser más exactos, los pueblos que estaban allá eran los amorreos, los jebuseos, los ixtos, los filisteos, los fenicios y los arameos, ¿sí? Y Deuteronomio, como estamos haciendo un recuento de Deuteronomio, es como para volvernos a ambientar, es el Señor les había dado la ley, ¿sí? Y digamos el pueblo se había, digamos, ido al traste, y entonces los que estaban en el pueblo, el Señor los castigó y anduvieron por 40 años, y la nueva generación no conocía la ley, digamos que no de primera mano, y entonces el Señor se encargó a través de Moisés de darle la segunda ley, ¿cierto? Decirles, mire, yo quiero recordarle qué va a pasar, ¿cierto? Pero había una preocupación inmensa, 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 y era cuando ustedes pasen allá, cuando estén al otro lado, ¿cierto? Cuando lleguen al otro lado, ¿qué va a pasar? Y digamos que al menos las predicaciones que hemos tenido, la primera la hizo Andrés y nos habló de, recuerda quién soy yo. Recuerda, antes de decir, cuando estén allá recuerden quién soy yo, ¿cierto? Después Álvaro nos habló de, recuerda lo que hemos andado juntos, recuerda nuestras promesas, las promesas que les he dado, ¿sí? La siguiente predicación fue otra vez de Andrés y les dijo, no olviden que yo he hablado, les he dado mi palabra, ¿cierto? Estoy haciendo como un recuento de las predicaciones que hemos hecho. Estamos imaginándonos que aquí está el pueblo, si tratamos de ubicarnos, estamos aquí nosotros, y al otro lado, allá cuando vemos el árbol de allá bien lejos, allá pasando el río, ya está la tierra prometida, ¿cierto? Y entonces viene la predicación de hoy, porque lo último que les he dicho es, esta es mi palabra, yo les he hablado. Y vamos hoy a centrarnos en Deuteronomio, que les invito a que abran sus Biblias, o aquí va a pasar en el televisor y en sus pantallas, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 al 9. Esta es la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí en vez de decir oye, voy a decir Shema. Shema Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Mi Dios, gracias por esta tu bendita palabra. Permite que hoy sea un tiempo grato, que el Espíritu Santo esté aquí en este momento, Señor, disponiendo el corazón para entender qué querías tú decirle al pueblo en ese tiempo y qué quieres decirnos hoy con esta palabra tuya. Te amamos, Señor. Amén. Les decía que el Señor se preocupó en decirles antes de pasar, diciéndoles, mire, yo les he dado la palabra, ¿cierto? Pero esto que les acabo de decir va a ser muy importante
muy importante, porque aun cuando mis primos y mis tíos, digamos que entre comillas perdieron hablemoslo así, la nacionalidad, la cultura, ya los nietos, porque los papás no, los papás todavía siguen en su cultura, pero los nietos ya no hablan español. Digamos que es grave, pero puede pasar, ¿cierto? Pero el pueblo de Dios no le podía pasar lo mismo. El pueblo de Dios, el riesgo que tenía el pueblo de Dios al llegar y olvidarse del Señor, y olvidarse de quiénes eran, y olvidarse que era el pueblo efectivamente de Dios, el pueblo elegido, el riesgo que corrían era perder la salvación y perder al Señor y perderse en el camino, es decir, la condenación eterna. Estamos hablando que lo que estaba en riesgo era muy grave lo que estaba en riesgo. Y como era tan grave, el Señor puso especial empeño en esta palabra. Esta palabra que vamos a explicar hoy es cuando a Jesús en Marcos, a ver, yo lo tengo por acá anotado dónde fue, a ver, espérame, pongo las gafas. Ahorita les voy diciendo, cuando en Marcos se le acercan los fariseos, le dicen, Señor, tratando de corcharlo, dinos cuál es el mandamiento más importante que hay en la Biblia, que hay en la palabra del Señor, ¿cierto? Y el Señor les dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y Él le anexó, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cogió las palabras que vamos a predicar el día de hoy. Esto se los digo porque lo que estamos hoy y lo que se va a predicar hoy es parte fundamental de la palabra del Señor. Fundamental, por favor, no se distraigan. ¿Sí? Si ven que se van a dormir, párense. ¿Listo? Entonces les decía que el peligro aquí era perder la salvación, perder a su pueblo. Entonces el Señor se preocupó de dar, digamos, el Shema, estos versículos donde les decía, yo les he hablado ya les he dicho, ya han escuchado mi palabra, ya le he dado los estatutos y los mandamientos. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Oye Israel, Shema Israel, oye. ¿Qué debían de oír? ¿Qué era lo importante que el Señor les iba a decir en este momento? Era como la consigna que Él les quería decir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso debía escucharlo el pueblo antes de cruzar a la tierra prometida. Era fundamental que escucharan eso. ¿Qué significaba eso? Era como un grito de batalla. Ustedes han escuchado han visto las películas de batallas de cuando ¿cómo se llama? El gladiador y no sé quién tiene a sus miles de guerreros acá y se para y les da como un breve discurso antes de pasar a la tierra a la batalla, que los arenga y les dice que vamos a ganar y que por la patria y que por la bandera y que bueno, por lo que es una arenga, ¿cierto? O cuando un entrenador de fútbol antes de salir al partido les dice, mire muchachos, hoy nos vamos a jugar la final, hoy es el día donde nos estamos jugando todo, llevamos 3 años entrenando para el día de hoy, vamos a salir a ganar. Es una arenga, ¿cierto? Pero en este caso, lo que les está tratando de motivar es como una consigna general, como la confesión de fe que ellos deberían de tener cuando pasaran a la tierra prometida, ¿cierto? Era una convicción que ellos debían de tener. ¿Cuál era la convicción? Lo voy a repetir muchas veces hoy, ¿listo? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era una especie de advertencia, pero de arenga y también de motivación, para que cuando fueran a pasar al otro lado,
donde iban a encontrar pueblos hostiles, pero no solamente hostiles en el sentido que los fueran a repeler, sino hostiles en el sentido que si se llegaban a involucrar con ellos, iban a adquirir las costumbres de ellos y iban a entrar en pecado necesariamente. Necesariamente. Entonces ellos tenían que tener claro que Jehová era, que había un solo Dios, uno solo, ¿cierto? Que porque ellos iban a encontrar con muchos dioses ahí al lado de los amorreos, de los jebuseos, de los histos, de los fenicios, de los arameos, iban a encontrar muchos dioses. Y en esa arenga debían de tener mucho cuidado de recordar quiénes eran ellos, y que la obligación al recordar quiénes eran ellos, con esa obligación debían de saber que debían de amar al Señor con todo su corazón, es decir, con toda su voluntad, con todas sus decisiones debía de amarlo, ¿sí? Cuando se habla del corazón yo pongo todas mis decisiones respecto a eso. Con toda el alma es colocarle todas las emociones y el sentimiento de la persona en sí, que es con todo lo que somos y con lo que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, esa confesión general, esa confesión de fe que debían de interiorizar ellos, era fundamental que la tuvieran clara al momento de pasar al otro lado. Era fundamental que no olvidaran que era un solo Dios y que iban a amarlo con todo su corazón, con todas sus almas y con todas sus fuerzas. Y en ese sentido, lo que hoy vamos a ver es 3 tareas que demanda Dios frente a la confesión de fe del Shema, ¿cierto? 3 tareas que demanda Dios frente a la confesión de fe del oír el Shema, es decir, de entender. Si el pueblo entendía que debía de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y que Jehová era uno solo, eso le generaría 3 tareas. 3 tareas que demanda Dios frente a esa confesión de fe que debían de tener. La primera tarea era conocerlo. Y esto lo encontramos en el versículo 1, que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñase. Dios, hablando a través de Moisés, se encarga de decirle a su pueblo y de recordarle que van a pasar al otro lado. Les dice: ustedes yo he hablado, y esos son los mandamientos, estatutos y decretos que ustedes ya conocen. Es la segunda ley que les acabo de dar. Óyela, conócela. El llamado de atención de amar al Señor, que es una tarea impuesta, es tener la herramienta para desarrollarla en el conocimiento de Dios. Y la mejor forma para conocer al Señor es estudiando sus mandamientos, estatutos y decretos. Era la mejor forma para que el pueblo pudiera saber quién era Dios, con quién se estaban relacionando. No había forma de amar a Dios con toda el alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, sino a través del conocimiento y saber qué atributos tenía Dios. ¿Con quién era el Dios con el que estaban tratando? Ellos debían de acordarse de ese Dios poderoso que fue capaz de abrir el Mar Rojo, que detuvo el río Jordán hacía muy poquito. Ellos habían visto abrir el río Jordán. Ellos tenían que entender cuál era la misericordia del Señor, el poder del Señor. Ellos debían de conocer en las tierras lejanas, en el peligro que se iban a enfrentar, que se le iban a presentar muchas y miles de ofertas, ¿sí?, que podrían llevarle a trastabillar en medio del otro lado, pero que si conocían los estatutos y mandamientos del Señor, podían tener donde depositar su confianza y tener una luz que alumbrara su camino a sus pies, para no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Es el conocimiento de los estatutos y los mandamientos que Él había dado lo que
conocer que el Señor mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para salvarnos de los pecados, que murió en muerte de cruz, pero que resucitó al tercer día y que está preparando morada eterna para venir por nosotros. Eso debemos de conocerlo necesariamente. Tenemos que conocer necesariamente el Hijo de Dios, tenemos que conocer el Espíritu Santo, tenemos que conocer los dones del Espíritu Santo, el Consolador. Si no lo conocemos, tenemos que estudiar, tenemos que saber de qué se trata, tenemos que escudriñar de la palabra del Señor. Es el conocimiento el que nos va a permitir enfrentar el mundo agreste que tenemos, el mundo hostil, el mundo peligroso que nos puede apartar si no conocemos las palabras del Señor, si no oímos las palabras del Señor. Conocerlo a través de sus estatutos generará confianza, aumentará la fe, y ahí podremos conocer cómo amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones y con todas nuestras fuerzas. El verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que está tratando de decirle en ese verso es: tú tienes que conocer al Señor, pero no trates de conocerlo a través del cerebro. No trates de racionalizarlo a través del conocimiento per se. Tú tienes que interiorizar y amarlo al Señor para poder realmente entender y confiar en Él. Y realmente saber que cuando decimos que Él es proveedor, como dijiste, cuando dijimos que Él tiene misericordia, cuando dijimos que Él nos advierte de caer, cuando hemos dicho de todo, es porque lo conocemos. Hoy es una alerta, tenemos que conocer al Señor. Ilustración de una persona que tiene confianza porque conoce a alguien. Una niña abordó un avión para viajar a Nueva York. Llamando la atención de todos, subió al avión con un boleto en mano. Buscando su asiento, se sentó al lado mío. Se veía una niña educada, segura e inteligente. Miró, sonrió, sacó un libro y comenzó a dibujar y a pintar, a colorear. A pesar de su corta edad, como mucho 8 años, no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue muy bueno, hubo tormenta y mucha turbulencia. De pronto una sacudida fuerte y todos estaban muy nerviosos, pero la niña mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética le preguntó: niña, ¿no tienes miedo? No, señora, contestó la niña, y mirando su libro de pintar le dice: mi papá es el piloto. Esta niña estaba confiada y tranquila en la situación que estaba, porque sabía en manos de quién estaba, porque lo conocía, porque intimaba con él, porque no era la primera vez que le pasaba eso, porque la intimidad da esa tranquilidad. La pregunta que te hago es: ¿conoces al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estás confiado y tranquilo porque lo conoces a profundidad tal que puedes decir que en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, aún así estás como esta niña, tranquila y serena, pasando los momentos difíciles de la vida? Te dejo esa pregunta. Entonces les dije que el Señor les dijo: tienen 3 demandas, ¿cierto?, de tareas frente a esa confesión de fe del Shema. La segunda demanda es la obediencia. ¿La primera cuál era? ¿Quién lo anotó? ¿Quién anotó la primera? ¿Cómo? Muy bien. La segunda es la obediencia. Y lo encontramos en el verso 3 al 5. Él le dice: te dejo los estatutos, mandamientos y decretos, y en el verso 3 dice: para que los pongáis por obra, ¿cierto? Eso es muy importante, pongáis por obra, para que temas a Jehová, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo tomando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Mire que en los tres versos que acabamos de seguir, de leer, está la observación de observar, guardar y ejecutar los mandamientos y decretos. Una cosa es oírlos, la segunda es conocerlos y la tercera es, cuando estén allá, tienen que obedecerlos. Obediencia, ¿listo? En medio de tierras extrañas, oye Israel, obedecer a Dios era amarlo, obedecer a Dios era poner por obra sus estatutos, obedecer a Dios era transmitir ese amor a sus hijos, es hacerles saber que solo la misericordia del Señor le había permitido salir de la esclavitud hacía 40 años. La obediencia de Dios debe partir del ejemplo, porque ahí se menciona, tienes que ponerlos por obra con tus hijos. Entonces lo que significa es que los hijos deben de ver a los padres cumplir los mandamientos de la ley del Señor. La primera forma de poder que tenía la obligación ese pueblo al pasar era obedezca, pero también que sus hijos sepan los mandamientos y lo vean a ustedes obedecerlos. Sepan los mandamientos y los vean ustedes obedecer. Es en la casa, en el primer sitio donde tenían que dar testimonio de obediencia de la palabra del Señor. Es en la casa tuya, mía, donde donde debe primar la obediencia en la casa del Señor. Si queremos que nuestros hijos, que no solamente repitamos como unas loras los mandamientos y decretos, sino que sepan con el ejemplo que deben aprenderlos y obedecerlos. Deben de acordar ustedes que al sitio donde llegaban se les abría un mar de posibilidades, ofertas por doquier, decisiones que tomar, y solo el entendimiento que le agradara al Señor con sus decisiones era lo que debían realizar al momento de llegar a la tierra prometida. Shema Israel debía ser una acción que se tomara antes de cualquier decisión en la vida. Oye Israel, y seguir lo que el Señor quisiera de cada uno de ustedes, en la decisión que ustedes tengan que tomar, debe ser lo que se debe ejecutar para evitar caer en la tentación del mundo hostil en el que estamos el día de hoy. Y hay unas promesas que son hermosas, y dice, para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados, el obedecer la palabra de Dios debe generar disfrute en la vida. Debe generar disfrute en la vida. Hace poco estaba hablando con un amigo cercano de la comunidad y me dijo, ve, ¿supiste lo de otro amigo también de la comunidad? Y yo le dije, no tengo ni idea qué pasó, porque esto de la pandemia uno lo tiene como alejado, ¿cierto? Entonces me dijo, mira que se separó de la esposa y está en un momento pero muy, muy complicado de la vida, muy complicado de la vida. Parece que la embarró, me dijo así. Veníamos en el carro y yo le dije, le dije a mi amigo, mire lo que está pasando. No sé si usted se da cuenta que para mucha gente, digamos como hombre, el embarrarla es normal, el desobedecer es normal. Pero usted se da cuenta la delicia que es llegar usted a su casa ahorita y que sus hijos y hijas vengan y le abracen y lo miren con respeto, que su esposa le dé un abrazo sincero. Eso no tiene cómo pagarse. Eso es el verdadero disfrute de la vida. Y lo mismo pasa cuando tienes negocios con las personas y los miras de frente sin esconderles nada.
Y lo mismo pasa con las relaciones interpersonales, cuando no tienes nada que esconder porque cumples los mandamientos y obedeces las decisiones del Señor, y cuando cumples lo que dice y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el disfrute de la vida. El poder, ahorita que llegó Javier, lo veo con su esposa y su hijo, ya mayor, ya un joven adulto, y ahorita lo veía acariciándolo. Yo te vi acariciándole la espalda y acariciándole la... Ese es el disfrute de la vida. Ese es el disfrute de la vida. Mi esposa está en Salgar en este momento con mi hija en la que está de rural allá, y llegó a cocinarle, y llegó a consentirla, y llegó a mimarla, y yo me quedé con la otra en lo mismo. Ese es el disfrute de la vida. El disfrute es poder mirar a las personas sin tener que agachar los ojos. El disfrute es poder pasar por la calle sin tener que esconderme de deudas. Porque todo lo habla el Señor, todo lo habla el Señor. La obediencia produce disfrute. El conocimiento produce disfrute. Cuando ellos iban a pasar a la tierra prometida, les dijo: obedezcan si quieren disfrutar su vida, si quieren alargar sus días y si quieren disfrutar de tierra que fluye leche y miel. Y la tierra que fluye leche y miel es eso, es allá abrazar a su hijo, cuidar a su esposa. Esa es la leche, esa es la tierra, es poder disfrutar de lo que te tiene, mucho o poco, pero con paz, con tranquilidad, con amor. Cuando les decía: oye Israel, Shema Israel, Jehová uno es, ama tu corazón, ama a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, le está diciendo: interioriza eso, conoce al Señor y obedécelo, y vas a tener una vida buena, agradable. Dice un pasaje que todo lo que hacen los que creen en el Señor es para bien, y yo creo en eso. ¿Por qué? Porque lo conozco y porque lo obedezco. Llevamos 2 demandas. La primera, segunda, obedecerlo. La tercera demanda de confesión del Shema es: tengan identidad. Tengan identidad. ¿Cómo te llamas? Perdón. Sí, Natalia, cuando le pregunté en el ejemplo de los noruegos, dijiste: habían perdido su identidad. Perdieron su identidad. Y estas palabras que mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que le está diciendo el Señor es: ustedes no pueden permitir bajo ninguna circunstancia olvidarse de esto. No pueden permitir bajo ninguna circunstancia olvidarse quién es Jehová. No pueden permitirse bajo ninguna circunstancia olvidar que deben de amarlo de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Eso no se puede permitir. Y si no lo pueden permitir, ¿qué deben hacer? Y leo: deben de estar en tu corazón, repetirlas, hablar de ellas en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, ponerlas cercana a ti en tus puertas. No pueden permitir olvidarse de eso. Yo creo que si pudiéramos recopilar los consejos para mis tíos noruegos, creo que tendríamos ya más argumentos ahorita que decirles, ¿cierto?
Es decir, debes de hablar español todos los días. Todos los días debes hablar español. No permitas que no hablen español. No permitas que no hablen español. En tu casa deben hablar español. Noruego lo van a aprender por fuera, pero en tu casa hablan español. Cántales el himno, que se aprendan el himno. Ustedes, cuando uno menciona, cuando uno escucha, oh libertad, qué perfume, la gente aquí, como dice Amparo Grisales, se le eriza. Y más si está por fuera. Y más si está por fuera. ¿Por qué? Porque lo han interiorizado toda su vida. No, el pueblo de Dios al pasar al otro lado no podía perder la identidad que tenían, el arraigo que tenían, la cercanía que tenían con Dios, y por eso el Señor les decía, tienen que hablar a sus hijos estando en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, tienen que atarlas en su mano, tienen que colocarlas en los frontales, en las puertas y dinteles, tienen que tener la palabra para que no pierdan la identidad conmigo. No deben de olvidarse nunca que Jehová es uno y es su Dios. Eso no lo podían permitir. Estaba en riesgo demasiadas cosas. Y cuando dice, oye Jehová nuestro Dios, mira verso 4, miren el verso 4, dice, oh Jehová nuestro Dios, y en el 5 dice, Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Es solamente teniendo ese sentido de identidad con Dios. En nuestro Dios, si tenemos sentido de identidad con Dios, podemos salir adelante. Es el sentido de pertenencia, de ser parte de algo, el que te da arraigo. Nosotros podemos tener sentido de pertenencia, por ejemplo, porque somos colombianos. Podemos tener sentido de pertenencia porque somos antioqueños. Podemos tener sentido de pertenencia porque somos de un equipo de fútbol. Podemos tener sentido de pertenencia porque pertenecemos a una familia. Nosotros los Osorio, por defendernos y ayudarnos, nos damos la pela. Lo que haya que hacer, ¿por qué? Porque somos los Osorio, somos nosotros, y cada uno tiene sentido de pertenencia. Nuestra iglesia tiene sentido de pertenencia. Cuando alguno de nosotros de la comunidad está enfermo o necesita algo, qué iglesia tan generosa que tenemos. ¿Cuántos mercados dimos? ¿Cuántos mercados dimos en esta pandemia de ahorita? 60 familias durante casi que un año estamos ayudando a 60 familias. Sentido de pertenencia. Porque nos duelen ellos, porque nos duele las cosas, y así nos debe de doler. La identidad con nuestro único Dios se deberá construir. Ese pueblo que llegaba a tierras extrañas debían de salvar su identidad, por ello debían de repetir el Shema. Por eso debían de oír. Por eso era tan importante cuando el Señor les dice, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Les dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque si nosotros tenemos sentido de pertenencia, y en adelante nos podemos ir. Sin sentido de pertenencia no tenemos nada. Sin sentido de pertenencia, a la salida, lo que mejor nos ofrezcan. Lo que nos ofrezcan. Cualquier bus es bueno cuando uno no sabe para dónde va. Y lo que nos da la razón de ser, el sendero de ir, es la palabra del Señor. Es el conocimiento interno de quién es Dios. El conocimiento que tenemos de Él, la obediencia que tenemos de Él, es el camino que nos va trazando cómo hacerlo. Y el sentido de pertenencia, de no olvidarlo. No podemos olvidar eso nunca. Ustedes deben de saber ellos deben saber que tienen que identificarse como un pueblo único, así como su Dios es único, un pueblo de costumbres diferentes, creencias diferentes, forma de pensar diferente. Hace poquito vi una noticia que decía una profesora cristiana dejó esto y se dedicó a una cosa que se llama OnlyFans, algo así, que es prostitución o mostrarse toda en internet, ¿sí? A mí me dio risa
y me dio curiosidad que tenían que saber que era profesora cristiana, ¿sí? Yo estuve pensando, y me dio rabia que tuvieran que, es decir, si hubiera sido de otra religión no lo mencionan, ¿sí? De otra creencia no lo mencionan, pero como es cristiana dicen profesora cristiana. Pero después de que estuve analizando, en últimas, digamos que dejando al lado la señora o la señorita, dejando al lado, sino simplemente viendo la situación desde arriba, aún es noticia que un cristiano haga cosas malas. ¿Sí? Aún es noticia, ¿sí me entiendes? Vende, eso vende. Ve esta persona que es como tan buena y que se cree tan buena, mire lo malo que hace. Y yo creo que pesar por ella, pero en últimas me parece que al ser noticia significa que no es que todo el mundo lo haga. La noticia es cuando es extraordinario. Aquí, si hubiera sido de otra comunidad, cualquier cosa religiosa, no la mencionan. ¿Por qué? Porque hay así. Pero las personas cristianas que creen en Cristo, que lo conocen, que lo obedecen, es raro que se desvíen. Puede pasar, sí, pasa. De todo ahí en la viña del Señor. Pero es raro. Y es más o menos lo que yo quería llamar la atención. La identidad era lo que debía distinguir al pueblo de Dios cuando pasara a la tierra prometida. Debían ser los diferentes, debían ser los que creen en un solo Dios, debían de ser quienes celebran las fiestas del Señor, las enramadas, la fiesta de Esther, todo. Debían ser quienes hacen los negocios limpios, debían de ser quienes cuidan a las viudas, debían de ser distintos, y nosotros debemos ser distintos. Ser distintos también cuando salgamos al mundo hostil. No nos debemos de parecer a ellos, debemos tener la identidad cristiana en este momento. La mejor forma de protegerse en un mundo adverso, lleno de peligros, es adquirir la identidad como pueblo de Jehová. Y para ello debemos de repetir, conocer los estatutos y mandamientos, conocerlo internamente, profundamente. Debemos de reforzar nuestra identidad obedeciéndolo y nunca permitirnos olvidarlo, por lo cual debemos de repetir constantemente, a toda hora, las grandes verdades que Jesús, siendo Dios, se humilló y al ver un pueblo perdido murió, vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Es una verdad que no podemos olvidarla nunca. Que resucitó, que es el Hijo de Dios y que está preparando morada eterna por nosotros, y que es por gracia, por la gracia infinita de Él, que obtenemos la salvación eterna ganada. Eso no debemos de olvidarlo. Y eso nos debe dar identidad, nos debe dar un norte, nos debe dar una forma de caminar. ¿Qué nos queda para hoy? ¿Estás convencido que estás en un mundo hostil? Es la primera pregunta. ¿Estás convencido que estás en un mundo hostil, en un mundo peligroso, en un mundo donde en cualquier momento te puedes resbalar, te puedes caer? Porque si no estás convencido de eso, de aquí en adelante no pasa nada. Porque cuando uno baja la guardia es cuando cae. La segunda pregunta es: ¿Jehová es tu único Dios? La tercera pregunta es: ¿amas a Dios con toda tu voluntad, con todas tus emociones y dando todo por Él? ¿Conoces a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo?
¿Es tu vida lo que Dios quiere que sea o es la voluntad tuya la que impera? ¿Tienes identidad en el Señor y actúas como tal? ¿Te encargas de perpetuar la identidad en tu familia? ¿Transmites esa identidad a tu familia? ¿Conoce tu familia los estatutos y mandamientos que enseñó Dios y el Señor Jesucristo? Tengo 10 preguntas. Aspiraría a que internamente las hayan ido contestando en la medida que las haya ido haciendo. Oremos. Me gustaría pedirle el favor al pastor Álvaro que ore en el sentido de lo que te haya hablado el Señor hoy. Padre, nuevamente te agradecemos por tu voz, porque es desde tu voz que te podemos conocer, porque es, Señor, desde tu voz que podemos saber cuál es la obediencia que demandas, y es desde tu voz que podemos tener la identidad. Es la transmisión de esa voz, Señor. Se vuelve tan importante, Señor, escucharte entonces, cuando cantamos hoy. Temprano yo te buscaré, es mucho más que una experiencia litúrgica, mística, es la experiencia de conocerte a ti. Es la experiencia que hace que nuestros hijos te conozcan también y que no perdemos la identidad, la heredad que hemos tenido. Tan importante, Señor, en nuestras vidas, como dice el texto, que a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Hay una demanda ahí clara para nuestras vidas. Eso de tener identidad, Señor, no solamente es como que nosotros seamos cristianos, nos vamos para el cielo y se acabó la historia ahí en nuestra familia. Nos has puesto hijos. Nos has puesto también, Señor, amigos, familiares, gente a nuestro alrededor, para que no terminen siendo de otro pueblo, con otros dioses. ¿Cómo nos gustaría, Señor? Pero eso es algo hipotético, pero me gustaría, Señor, que tú, como nos dieras algunas visiones. Nunca había pensado en esto, Señor. ¿Qué pasará con los familiares nuestros que tuvieron que ver con nosotros y que tuvimos cierta influencia sobre ellos dentro de 30 o 40 años? Yo anhelo, Señor, que Federico, que Maya, que Alicia, que Fiorella, que Lucas y David, cuando tengan mi edad, 66 años, crean en Dios. Si no, he perdido el año. Puede ser, Señor, que yo termine bien mis días, pero parece ser que para ti es más importante que se transmita, o es demasiado importante, se transmita, porque el héroe de la historia eres tú, no somos nosotros. La fe no se acaba en nosotros, la fe no se acabó en Abraham, empezó en Abraham. La fe no se acabó en el apóstol Pablo. El evangelio empezó con la proclama de él: por la fe el justo vivirá. La fe no se acabó en Jesús mismo. La fe es Jesús, que está todos los días con nosotros. Entonces ayúdanos, Señor, a pensar en esta verdad. Que tu voz sea tan importante que provoque en nosotros una compulsión. Como el ejemplo con el que empezó René. Yo te pido que sea para nosotros como un campanazo. Él hizo una pregunta: ¿qué diría a los tíos noruegos o que están en Noruega? Hoy la pregunta con respecto a lo que enseñó René y que está en el Deuteronomio es: ¿qué le diríamos a nuestros hijos acerca de Dios para que cuando pase la película nuestra quede en sus corazones y en sus vidas?
Gracias por las voces de la comunidad sencillas, unos niñitos sencillitos. Unos niñitos, Señor, que posiblemente dijeron eso porque les salió el corazón, pero que para al oírlo, Señor, nos conmueve las entrañas, porque si José y si esos niños, los nietos de Ramón y Luzdari, y el hijo de Mónica, si esos niños, Señor, siguen construyendo su fe a partir de la voz que pasó por sus papás y por sus abuelos, Señor, tenemos la garantía de que la identidad no se acabará. Gracias porque hay remanentes todavía que creemos en la voz de Dios. Y te pido que esta comunidad sea así, que sea el remanente o uno de los remanentes, no somos los únicos, que percibe que la palabra tiene que ser transferida hasta el fin de nuestros días. Y Señor, con todo el corazón te lo pido más allá de ellos. Ese es el anhelo, Señor. Entonces bendícenos a cada uno, que esto conmueva nuestras vidas, para enamorarnos de la voz, como hace 8 días empezó a compartir el pastor Andrés, como hoy nos certificó René, que ese enamoramiento, Señor, se convierta en identidad, en transferencia, en obediencia, en intimidad contigo. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haciendo eco a esto que está diciendo René justamente, y que nos decía el texto bíblico, lo que vamos a celebrar hoy justamente es una historia heredada, es la historia de la Santa Cena. Cuando el Señor parte, les dice, y esto que he hecho esta noche, que lo hizo el jueves en la noche fue, el jueves en la noche, la última cena, dice, esto que he hecho hoy, háganlo cada vez que se reúnan. Esa es la historia de la transferencia, para que los hijos de sus hijos, entonces los niños han de saber por qué hoy compartimos la Santa Cena. Ustedes han de saber, debemos de saber. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Como que se graba esa frasecita y como que le pasó así por encima, ¿no? Pero esa verdad que Cristo está compartiendo ese jueves en la noche, era la verdad que iba a marcar a la humanidad para siempre. Que Dios baja a la tierra en la persona de Jesús y muere por nuestros pecados. Y hoy nos dice, recuerden esto cada vez que reúnan. Pues hoy lo estamos recordando, para hacer exactamente lo que dice Deuteronomio, transfieran eso a las generaciones. Entonces quiero invitarles, quiero pedirle a mi esposa que venga hasta aquí, si es tan amable, y que venga hasta aquí, y vamos a hacerlo hoy. ¿Por qué no tomas el pan, sí, ahorita? Y recordamos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca estuvo con Jesús, él no conoció a Jesús, lo vio por ahí pasar, le tenía mucha rabia, le tenía literalmente fastidio, y se convierte en un momento traumático de su vida, después de que Jesús parte, se le revela. Y entonces Jesús lo lleva a Arabia, el Espíritu Santo lo lleva a Arabia y está 3 años en Arabia. Y él se prepara en un seminario en Arabia, él con el Espíritu Santo. Literalmente, eso es lo que él dice en Gálatas. Dice, yo me llevó. Y le pasa películas de la vida de él. Entonces él dice, en 1 Corintios, sin haberlo conocido, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, él recibió esa película. Él estuvo en la cena del Señor virtualmente, ya desde ese tiempo había Zoom celestial, y entonces le dice, ¿y qué pasó esa noche? Lo voy a contar. Él no estuvo. Esa noche el Señor tomó el pan en sus manos y lo partió. Pártelo, mi amor. Solamente para recordarnos que Él fue molido por nuestros pecados. Y estaba recordando lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Él fue como el pan partido, fue molido. Y Pablo le está contando con una emoción. Esto no, para nosotros es una historia que la leemos y nos pasa por aquí, ¿no? Está contando, yo estuve viendo lo que pasó con Jesús anoche, con dolor y todo, pero con firmeza. Y recordó que Él iba a ser molido por nuestros pecados. Después dice que cogió la copa, dice, y Jesús, cuando terminó, ahí le dijo, y coman el pan y beban ese pan, para que se acuerden de esto todos los días. Y después coge la copa y dice, esta copa que yo levanto hoy, es el pacto, ¿no? Con ustedes. Es una copa que era una tradición en el Oriente, ¿no? Es hacer los pactos, los reyes hacían pactos, ¿no? Te entrego mi territorio y tú coges esta parte, yo cojo esta parte, entonces brindaban, ¿cierto? Hoy no sé si sucede así, ¿no? Hoy brindamos por cualquier cosa, pero en ese tiempo brindaban para hacer pactos, pactos de sangre, pactos de verdad. ¿Y el pacto que le estaba haciendo cuál era? Les prometo, ustedes van a ser salvos por la gracia mía, por la sangre que derramé en la cruz por ustedes. Tremendo, ¿no? Le estaba anunciando que iba a morir. Y Pablo lo ve y
y nos estaba diciendo, y la verdad teológica detrás de esto es que ustedes van a ser salvos por la gracia mía, porque derramé mi sangre por ustedes en la cruz. Eso lo hemos pasado por 2000 años. Eso lo hicieron los apóstoles cuando se fue él, y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo la iglesia del primer siglo, y la iglesia del segundo siglo, y el tercer siglo. Llevamos 20 siglos, 21 siglos repitiendo esto para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Tiene que seguir pasando, porque el Señor nos da la palabra y nos da símbolos. Hay dos símbolos vitales, el bautismo y la cena del Señor. Le llamamos ordenanzas, sacramentos, como usted quiera llamarlo, pero son dos fundamentales, esenciales, definitivos, para que no nos olvidemos. Nos dio los 10 mandamientos, a eso hace referencia, y nos da esto, nos da el pan y la copa. Entonces vamos a recordarlo. Entonces, cuando come la copa, coma la copa. Cuando come el pan y vea la copa, gracias mi amor, anímame. Recuerde, Cristo fue molido por nuestros pecados. Cristo entregó su sangre y pactó. Nadie nos roba la salvación. Pero dijo, pero mire, esta es mi voz. Y sigue hablando hoy. 10 mandamientos. Yo estaba pensando, René, que uno conoce a Dios por los 10 mandamientos. Porque él escribió los 10 mandamientos en piedras y dijo, cuando ustedes vayan allá, lo que ustedes van a llevar es la ley. Uno dice, pero es que esos son mandamientos. Pero ahí estaba la esencia de Dios, en los 10 mandamientos. Le voy a hacer un desafío esta semana. Lea los 10 mandamientos del libro del Éxodo, capítulo 20. Y mire qué conoce usted de Dios. ¿Qué conoce de Dios? Les voy a poner un ejemplo. El primer y segundo mandamiento toman dice, yo soy el único Dios verdadero. Y no te vas a hacer imágenes mías. ¿Por qué? Porque allá había muchos dioses. Ese mandamiento, esos 2 mandamientos, que nos está diciendo, ¿quién es Dios? Único, celoso, súper celoso. Dios no tiene ni ápice de querer compartir su gloria. Isaías dice, yo soy el único Dios verdadero y yo no comparto mi gloria con absolutamente nadie. Es un Dios celoso, ¿no? No cabe muchos dioses, no hay ningún Dios que pasó, solamente Él. Entonces, recuerde, cuando hoy recordamos, estamos diciendo, es el único que murió por nosotros, es el único Dios verdadero, es el único que tiene interés en que su vida sea una vida diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar, entonces, usted lo coge, se lo lleva para su asiento y lo compartimos después que oremos. Vengan hasta aquí, vengan, cojan el pan y cojan la copa y ahora vamos a verificar. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Señor, tú tienes un determinado interés en que nos acordemos de ti. Porque parece que se nos olvida rápido las historias. Se olvida rápido el español a los que van a Noruega. En la tercera generación ya se acaba. Tú tienes interés, Señor, en que no nos olvidemos. Y hoy, al tener el pan delante de nosotros, no queremos olvidarnos que fue tu cuerpo
Nosotros oramos por nuestra salud porque nos duele algo y nos preocupa. Vamos donde los médicos, tomamos medicina porque nos preocupa. Y Señor, toda la inversa, diste tu cuerpo en sacrificio por nosotros. Te dolió todo, Señor. Te dolió tu cuerpo y tu alma. Te dolió la separación de papá. Cada clavo, Señor, que te metieron en las manos te tuvo que haber dolido mucho. Nosotros un padrastro ya nos pone a sufrir, Señor. Y tú entregaste tu cuerpo por nosotros. Y Isaías dice, y Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, por las llagas que te hicieron, Señor, con látigos, con espinas, por esas heridas somos nosotros sanados de la muerte eterna. Somos sanados de las emociones. Señor, muchas gracias por dar tu cuerpo por nosotros en la cruz. Gracias por este pan que nos recuerda esa verdad única y absoluta. Amén. Comamos el pan. Comamos el pan. Y espérese porque vamos a orar por la copa después. Señor Jesús, gracias porque esa noche que tú fuiste entregado, tú sabías que ibas a derramar toda tu sangre por nosotros. Cuando el soldado romano puso la lanza en tu costado, no salió sino agua y sanguaza, porque ya habías perdido toda tu sangre. Y recordamos, Señor, cuando en Egipto iba a pasar el ángel de la muerte a matar a los primogénitos, ellos pintaban el dintel de la puerta con la sangre del cordero, y era un simbolismo de lo que iba a pasar. Gracias porque con tu sangre, Señor, tú has pintado el dintel de nuestro corazón, y cuando tú nos llames a juicio, no va a venir el ángel de la muerte sobre nosotros, la muerte eterna, sino la vida eterna, porque tú derramaste tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a no tener miedo, Señor, de inculcarle a nuestros hijos que somos diferentes, que nosotros hacemos cosas diferentes porque tenemos un Dios diferente. No somos como el mundo, somos diferentes. No tener miedo, Señor. Quita ese miedo de los padres de ahora, que le tenemos miedo a los hijos. Ayúdanos a ser radicales para que nuestros hijos sean radicales, Señor, y aprendan y sepan que tú eres el único Dios verdadero, y ese Shema sea una realidad en nuestros hogares, y que lo atemos, Señor, en nuestro brazo, en nuestra frente, que lo pongamos en los dinteles de las puertas de la casa, en los postes, que les hablemos en el camino, cuando estén en la casa, cuando estén alegres, tristes, cuando tengan triunfos, cuando necesiten, cuando estén enfermos. Ayúdanos a hablarles de ese evangelio precioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos la copa. Señor, reconocemos entonces quién eres tú. Agradecemos la palabra que nos compartiste este día a través de tu siervo. Y Señor, este recuerdo se va a acabar un día, porque ya te tendremos para siempre delante nuestro. Por eso la comunidad se despide de este culto, recordando que tú vendrás diciendo a una sola voz, Maranata. Dios nos bendiga. Gracias, René.